Hola, buenos días. Estamos a viernes 30 de octubre, último viernes del mes. Los que pagan autónomos saben que les ha llegado el cobro, el recibo de seguridad social, con un incremento. Claro, en los tiempos difíciles todos hemos de añadir dinero. Es bastante alucinante, es decir, resulta que aquí todo el mundo se sube los sueldos, pero a los autónomos se les suben los pagos. Bueno, decisiones de este gobierno que nunca vamos a entender. En fin, acabamos octubre, prácticamente acabaremos ya octubre y nos enlazamos a noviembre, que vamos ya a decirlo con claridad. Para algunos va a ser el peor mes de toda la crisis que llevamos. ¿Seguirá la caída? Creemos que seguirá la caída, pero no solo eso, sino que creemos que se va a acentuar en noviembre. Noviembre, y no sabe mal decirlo, café de la mañana, primera hora, último día para muchos antes de un puente. Noviembre va a ser todo menos dulce. Va a ser un mes muy complicado, va a ser un mes de alto voltaje, va a ser un mes de alto riesgo, vamos a decirlo así de claro. No parecen las perspectivas ni mucho menos positivas. La pérdida de los valores, y lo hemos dicho alguna vez, la pérdida de algo tan básico que se ha luchado 40 años como los derechos democráticos, se van acelerando. ¿Y qué hace a todo esto la situación? Pues nada, siempre decimos una cosa que es como una cita, es decir, las crisis pasan rápido para quien las vive, pasan muy lentas para quien las sufre. Y seamos sinceros, quienes ya están inmiscuidos en la crisis, los días se les hacen eternos, muy largos. Piensas, le das vueltas, por qué he llegado a esta situación, en qué me he equivocado, etcétera, etcétera, etcétera. Las situaciones de crisis son siempre emocionalmente muy inestables, no lo vamos a negar, y hay que tener una gran entereza para sobrevivir a las crisis. Se elevan en estas fechas, y es otro dato lamentable que se oculta desde la crisis del 2008, el número de suicidios, habitualmente por razones económicas, por razones lo que sea, y son esos elementos, vamos a decirlo así, que a veces no se valoran en las crisis, pero que realmente causan un gran dolor. Sé que son palabras todas oscuras, tristes, complicadas. A veces alguno dirá, lo que intenta es darnos ánimos, lo que intenta siempre es decir de que no nos quedemos sentados, pero nos dice cosas que uno se hunde en el sofá lentamente. Es cierto, pero al final hay una cosa que decimos siempre, es decir, de las crisis uno debe salir más fuerte y es la parte positiva. Y en este caso, insistimos en el tema, la democracia, que es la clave de esta crisis, es decir, perder los derechos que nos está haciendo este gobierno de fulminar una propia ley orgánica. Recordemos cuando hablamos anoche, la 4/1981, suprimiendo de facto prácticamente la tutela del Congreso, pues debe hacer reflexionar a más de uno si es lógico o no es lógico estas actuaciones de un gobierno. Y lo hemos dicho, defender la democracia no es algo que pensemos que hará un medio de comunicación, que hará un Robin Hood solitario, que hará quien sea. No, no, es algo que debemos hacer entre todos. Insistimos desde aquí en cosas que a algunos les puede parecer menores. Emails a los diputados, emails al Parlamento Europeo, seguir con esa línea, insistir, insistir, insistir. La paciencia a veces es complicada de mantener, la seriedad, la rectitud, incluso aguantar los nervios, pero volvemos a lo que siempre decimos, no se gana nada ni insultando, no se gana nada ni chillando, no se gana nada ni poniéndose histérico, histérica. Aunque es lo que uno desee en cualquier momento, frialdad, templanza e intentar analizar las cosas. Como decimos siempre aquí, es importante pensar lo que pasa y luego decidir. Para pensar, obviamente, hay que escuchar también qué pasa, vamos a decirlo así, es decir, porque la filosofía está muy bien, es muy bonita, la mañana es interesante, un viernes puede ser más aburrida, menos aburrida, pero realmente lo que prima son las informaciones. Y hoy nos hemos levantado, pues,
Que Pablo Casado, ese de el meeting que acababa aplaudiendo todo el mundo, perdón, casi todo el mundo, que algunos dijimos que era un error a corto plazo, que podía ser una buena estrategia a largo plazo. Pablo, estamos en el corto plazo. Y eso de pactar con el PSOE, como ha salido en la portada del Mundo hoy, pues parece que a corto plazo no te va a dar mucho rédito. Yo desconozco a veces quién asesora a esta gente. Y sobre todo hay una cosa fundamental, no tanto quién asesora, sino la incapacidad de tomar decisiones urgentes, porque la frase la hemos dicho, quien sufre la crisis, y cada vez va a ser más gente, la vive muy lentamente. Y claro, entre nosotros, ¿a quién le importan las elecciones del 2026, del 2028? Yo personalmente no conozco a nadie. Yo creo que la gente se preocupa de ir mañana al supermercado, de pasar como sea este noviembre. Recordemos, aquellos que han vuelto a entrar en ERTE, primero deben esperar que la aprueben y luego esperar que les paguen. O sea, hay un mes o 2 meses parados, no ejercen ya las paradas hipotecarias y el ejemplo que hemos puesto muchas veces. Hay que recordar que los ERTES no es el chollo, que algunos escuchan a gente de fuera del mundo privado y dicen, no, que están cubiertos por el ERTE. Perdón, el ERTE te paga con mucho 1.089 euros. Digámoslo claramente, gente que cobraba 2.000, 2.000 y pico, 3.000 euros, pasa a cobrar 1.089 euros, un descuento del 66%. No son gente invisible, no, no, es lo que se llama la clase media habitual de una ciudad. Pues esa gente pasa a cobrar 1.089 euros. ¿Qué quieren que les diga? Si tú tienes una hipoteca de 1.000 euros, que en la ciudad es algo habitual, y lo hemos explicado tantas veces que creo que es bueno insistir para que la gente lo entienda. Si tienes una hipoteca de 1.000 euros, eres una pareja del tipo que sea, ingresabas pues 2.000 cada uno, que es un sueldo normal en las grandes ciudades, limpios, estabas a 4.000, ahora te quedas a 2.000. A la mitad, has perdido el 50%. Y el problema no es que hayas perdido este mes, no, no. Es que llevas meses perdiendo el 50% y ahora vuelves a estar 2 meses sin cobrar nada hasta volver a perder el 50%. Noviembre va a ser muy complicado porque volvemos a lo de marzo, abril y nadie ha hecho los deberes. Luego, eso sí, el gobierno nos explica que la caída ha habido un gran aumento del PIB y uno dice 16%, con lo cual deja la caída en un 8. Recordemos, el máximo de la crisis fue del 2008-2011 fue un 4, o sea, el doble. Y uno dice desde el gobierno, no, ve, esas son las medidas que hemos puesto. Señores, si pasamos de cero, porque todo estaba cerrado, a crecer, pues es lo normal. Y un 16, habiendo caído un 20 y pico, pues no parece que sea recuperar precisamente, sino simplemente es lógica. Ya veremos estos datos del último trimestre del año, donde vuelve a acentuarse los cierres, etcétera. ¿Qué año nos van a dejar? ¿El 12, el 13, el 14% hacia abajo? Según las proyecciones que hay del Fondo Monetario Internacional, seguramente vamos a esas cifras. Como no, vamos a dar esta mañana de café un poco el momento humor. Recuerden que el momento humor en estos programas es el momento Doña Inés Arrimadas. Pues bueno, según parece, vuelven a salir más críticos del partido, en este caso hacia el PP, y la frase que quedan es que uno debe reflexionar, que vienen a decir algo así como el centro no es oportunismo. Parece una indirecta Arrimadas, cuyo único objetivo, recordemos, es ser ministra. Algunos reiremos cuando sea el día que sea, quizá en unos días, quizá en unos meses, Arrimadas quizá acceda a ser ministra. Porque será, digamos, la consumación de este humor de doña Inés Arrimadas que realmente no solo ha hundido un partido que a mucha gente le había generado expectativas, sino que ha dejado huérfanos a muchos millones de votantes. Eso sí, ella será ministro, creerá que tiene solucionada la papeleta. Ser ministro, vamos a decirlo así claro, en un momento de crisis tampoco es la bicoca. Pero bueno, supongo la inconsciencia de doña Inés Arrimadas le lleva a estos temas. Decimos que no es la bicoca por el último tema que vamos a comentar esta mañana para reflexionar durante el día. Recuerden, los cafés intentamos explicar cosas para que la gente pueda reflexionar durante el día. Pues en el, no sé cómo denominarlo, la operación Volkov esta de Cataluña, del Estado Mayor de Puigdemont detenido, pues ha salido que entre sus innumerables contactos
se jactaban de que tenían línea directa con, oigan, Salvador Illa y Ábalos, los ministros. Ya decíamos a doña Inés Arrimadas que ser ministro a veces no es tan interesante. Pues según parece, estos detenidos, estos presuntos delincuentes, estos que se ufanaban de que iban a traer 10.000 soldados rusos, cosa por cierto desmentida no solo por la embajada, sino que hemos desmentido nosotros desde el primer día, que es una falsedad, pero era la fantasmada típico de estos burgueses catalanes que dicen, ¡ay! Que vamos a traer 10.000 rusos, como si esto fuera lo que están acostumbrados a hacer, manipular, comunicar mal, etcétera, etcétera, etcétera. La frase que a ellos añaden de que, y la citamos en catalán ayer, de que es va a cagar las calzas, se cagó en las bragas, Puigdemont, hombre, realmente no es que se cagara en las bragas, vamos a ser poco delicados ahora, simplemente es que no tiene ni puñetera idea de lo que están hablando, vamos a decirlo así de claro. Y las falsedades de este estilo, la manipulación, el intento, diríamos, suicida, digamos, de elevar una velocidad de una cosa que no funcionaba, pues tiene estas consecuencias. Lo que está claro, que lo que sí parece que aparece, vamos a decirlo en el auto nuevamente, son estos contactos con Illa y Ábalos. Por cierto, recientes porque las grabaciones han sido recientes, es decir, durante la propia crisis del COVID. Lo hemos dicho alguna vez, el PSOE en Cataluña, donde sale Illa, o el PSOE en muchas partes de España, no deja de ser ese grupillo de gente, y vamos a centrarnos un poco en Cataluña rápidamente, ese grupillo de gente burgués, con una vida fácil, que siempre les han regalado las cosas. Recordemos el secretario general, Miquel Iceta, que no tiene ni estudios, hijo, lastimosamente, huérfano de un millonario, que se quedó el dinero, y desde los 20 años, 21, pues trabajando en el partido. No se le conoce otra cosa. Bueno, sí, aquello de Don Stop Me Now de bailar, con lo cual consiguió, por cierto, votos, porque en este país somos tan inteligentes que hasta bailar da votos. Si fuera a Masterchef no le diría que conseguirían. Pues son partidos alejados de la realidad, lo hemos dicho siempre, es decir, que viven en una isla, vamos a decirlo. Recuerden, curiosamente, que Illa en catalán quiere decir isla, Salvador Illa, Salvador Isla, vamos a decirlo así, que viven en una isla alejados de la realidad. Y que se compinchan con otros políticos, pseudopolíticos o gente que cree que el dinero público está para mangar, para hacer sus chanchullos. Ya dijimos en su momento que las compras sanitarias van a ser seguramente uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia. Las compras sanitarias durante este periodo. Empresas de Hong Kong, empresas con capital social de 1.000 euros que han recibido adjudicaciones y pagos de cientos de millones de euros. ¿Quién estará detrás? Esto lo dijo en su momento un político cuando empezó la crisis. Esta crisis se va a llevar por delante toda la clase política actual. Habrá que ver quién se va a poner, vamos a decirlo así de claro. Pero cada vez parece más claro que toda la clase política actual va camino del despeñadero. No es solo doña Inés Arrimadas la que va. Pablo Casado parece que le gusta también el ritmo de la velocidad rápida cuando llegas a un acantilado. No hablemos ya de Pedro Sánchez, de Iván Redondo, y no hablemos ya de los denominados técnicos como Simón. ¿Dónde acabarán la mayoría de estos? Seguimos diciendo lo mismo, y en eso algunos sabemos que este noviembre va a ser complicado, muy duro, vamos a decirlo así claro, pero somos conscientes de que al final, y no porque esto sea una mala película de esas de los sábados a la tarde, las cosas acaban funcionando. Desánimo, cero. Ánimos, todos. Continuar el trabajo, todos. Insistir, recordemos lo de los emails, todos. Las cosas se van haciendo como hay que hacerlas. Y en eso no podemos olvidarnos. Olvídense o aléjense, obviamente hagan lo que quieran, más faltaría, de los insultos, de los acosos, de los chillidos, etcétera, etcétera, porque no llevan a ningún lugar y no solucionan nunca una crisis. Las crisis no se solucionan así, se solucionan con trabajo, con constancia y sobre todo cuando uno tiene los valores muy claros. Y creo, no solo creo, estoy seguro que la mayoría de la gente que escuchan estos programas tienen un valor muy marcado y es la democracia. Y creo
que los que no escuchan este programa, porque tenemos las limitaciones que tenemos, no vamos a negarnos, también tienen ese valor muy cuadrado. Y cuando se toca la democracia en este país, la gente sabe lo que hay que defender. Y entre todos vamos a seguir defendiéndola. En todo caso, como siempre, vamos a acabar ya este café de la mañana. Recuerden, hoy es viernes, mañana habrá café, pasado habrá café, seguramente habrá algún especial este fin de semana, porque aunque sea días de puente para la gente de algunas comunidades, vamos a seguir trabajando cada día a diario. Como siempre tienen el Patreon, el YouTube, la transferencia, cualquier comentario, tienen el email confirmado lamoncloa@gmail.com. Tienen el Twitter directo, tienen las preguntas directamente por Patreon, que vamos a intentar acabar de contestar todas hoy, porque ayer hubo muchas personalmente, como hacemos siempre. Y lo dicho, acaba un mes, comienza un mes muy difícil, pero por favor, concentración, tranquilidad y vamos entre todos a intentar pasarlo. Como siempre decimos, seguimos.